Fundamentos de Ética Profesional, Seminario. Vamos a hacer un repaso de la deontología, diferencia entre ética y deontología jurídica, principios universales de la deontología, el principio de obrar con ciencia y conciencia y el principio de probidad, también conocido como de honestidad. ¿Por qué se dice que el ejercicio de la abogacía es también una función social? Por la misión reparadora del abogado, lograr concertar a las partes en conflicto, coadyuvar en el ordenamiento jurídico de la sociedad. ¿Por qué es importante la preparación científica del abogado? Por la complejidad de la ciencia jurídica y sus materias, se requiere del ejercicio del razonamiento y la posesión de un cúmulo de conocimientos y experiencia. ¿Cuáles son los dos aspectos preliminares que debe ver el abogado antes de aceptar un caso? La justicia que asiste a la parte, el aspecto legal del negocio que se debate o pretende debatir. Entre la justicia y la ley, ¿en cuál debe el abogado poner todo su ingenio y saber para lograr su pretensión? Ambas son importantes, tanto la justicia como la ley misma. Aplicando la ley, se debe buscar alcanzar la justicia. Existen casos en que no existe un texto de ley, aunque la causa sea justa. En esta circunstancia, cuando se trata de abogados, resulta temeraria la acción de iniciar un proceso judicial, a sabiendas que no van a haber elementos jurídicos positivos para su causa. En algunos otros casos, el juez, ante la presencia de una situación justa, donde no existe una norma jurídica positiva aplicable, él sí está en la obligación de interpretar la ley y en caso de no existir una ley aplicable, deberá echar mano de los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la sana crítica racional, dictados de la ciencia de la cual se trate el conflicto. Con esta integración del derecho, el juez, por obligación del ordenamiento jurídico, debe arribar a un fallo judicial que le dé seguridad jurídica a las partes, que establezca una decisión definitiva. En otros casos, una ley autoriza una acción que puede resultar injusta. La doctrina deontológica para los abogados establece que se debe buscar la justicia como fin último del derecho. Previamente a aceptar un caso, se debe indicar a las partes que a pesar de que la ley pueda autorizar un hecho injusto, debería abstenerse de tal propósito. Y en caso de que la persona que recurre al abogado insista en buscar objetivos injustos, en este caso, el abogado tiene la libertad y la independencia, previo a aceptar un caso, para declinar llevar el patrocinio de dicha causa y por lo tanto, en ese momento, declinar tal empresa. En las deudas prescritas o naturales, ¿qué papel debe cumplir el abogado del deudor? El abogado del deudor debe dar a conocer al cliente las implicaciones técnico-jurídicas. La prescripción hace desaparecer la obligación jurídica, heterónoma. No así la obligación moral, que no es vinculante jurídicamente y la decisión de pagar o no vendría dictada por una situación moral en forma autónoma. No existe la obligación jurídica, persistiría la obligación moral, la cual, se reitera, no tiene implicaciones jurídicas. ¿Puede un abogado asegurar los resultados de un proceso? En las contiendas judiciales no hay entera seguridad, sino la que resulta de la cosa juzgada, la sentencia que causa ejecutoria. ¿Qué debe buscar el abogado en aquel proceso penal en donde la prueba demuestra de modo seguro que su cliente es el autor responsable del delito? ¿Qué debe buscar el abogado en aquel proceso penal en donde la prueba demuestra de modo seguro que su cliente es el autor responsable del delito? No hay vergüenza en aceptar un delito por odioso que fuere.
debe buscarse la garantía del debido proceso, la aplicación de la justa pena. El imputado tiene derecho a hacer valer su disculpa o buscar la disminución del castigo, todas las circunstancias que le favorezcan. ¿Hasta dónde puede llegar el esfuerzo o empeño del abogado para obtener el triunfo en el proceso o procedimiento? Hasta lograr que se aplique la justa sentencia, la acreditación del hecho conforme al supuesto jurídico con la correspondiente consecuencia. ¿Qué cualidades le exige la moral al abogado para evitar perder el pleito por descuido? El celo en el manejo de los negocios, la diligencia y la corrección en el llevado del asunto. Además de las aptitudes y condiciones comunes a quienes profesan el derecho, ¿cuáles otras cualidades debe reunir el juez? Rectitud e imparcialidad. El término deontología deriva de la raíz deon, que significa deber, y logos, pensamiento racional o estudio. Etimológicamente, el término deontología proviene de los vocablos griegos deon, deber, y logos, razonamiento o ciencia, es decir, es la ciencia del deber. Es denominada también la disciplina filosófica que estudia lo concerniente a los deberes que corresponden a ciertas situaciones personales y sociales. La deontología reagrupa el conjunto de los deberes reconocidos por y para una profesión, con alusión a las personas de una clase dada, profesión específica, y hace referencia a las diferentes necesidades de carácter general que han ido surgiendo dentro del ejercicio de cada una de las profesiones. Deontología es el término que se usa para referirse a la moral profesional, es decir, la deontología se refiere a las normas específicas que se recomiendan para el hacer bien de cualquier profesión y, por tanto, es una moral aplicada al mundo profesional. Responde a la necesidad de interpretar la actuación profesional desde la ética. El contenido de la deontología se basa y justifica en los principios y normas de la ética y la moral. El objetivo específico de la deontología profesional consiste en la aplicación de estos principios a cada profesión. Los códigos de ética profesional son elaborados, sancionados y promulgados por una clase dada de profesionales. Código de ética de los médicos, de los abogados y notarios, de los periodistas, etc. Es decir, son los mismos colegios profesionales los que emiten sus reglamentos, normas o códigos que regulan sus deberes como profesionales. Su contenido sustancialmente moralista no autoriza, sin embargo, a considerarlas como normas de carácter moral. La deontología describe los mejores dotes morales que presumiblemente posee un tipo ideal de buen profesional, del que exalta por encima de todo su sentido moral, pertenencia a la comunidad general y a la sectorial de profesión, y exige su autorresponsabilidad en relación con la función que desarrolla. La deontología está ampliamente influida por las reglas de la costumbre moral, pero siempre profundamente sensible a las exigencias humanas y a la función social de la profesión. La deontología jurídica estrictamente consiste en el estudio y la exigibilidad del cumplimiento de los deberes morales inherentes a las profesiones jurídicas. La deontología es más importante en aquellas profesiones que han sido sacrificadas por su mal prestigio, como lo es la profesión jurídica, ya que en ella se manifiesta el correcto e idóneo actuar del abogado, al mismo tiempo que permite identificar aquellos hechos inapropiados que tienen como consecuencia la reprobabilidad de dicha conducta por el Colegio de Abogados, que sustentándose en los principios tiene la obligación de no permitir que el mal prestigio se continúe propagando. La ética aplicada al ejercicio del derecho se denomina deontología jurídica. La deontología jurídica supone y exige el cumplimiento, la capacidad y la competencia técnica del profesional en derecho, pero el alcance de sus preceptos se extiende a un ámbito aún mayor. Es necesario, además, saber ejercerlos en forma íntegra, porque
Cuando esas capacidades se usan de manera éticamente censurable, la sociedad se ve seriamente afectada y tanto la figura del abogado infractor como el prestigio e imagen del grupo profesional se menoscaban. Según Santiago Carretero 2008, la deontología es la parte del ordenamiento nacida conforme a la legalidad vigente y del órgano encargado para ello en la forma que éste determine, que regula y analiza el ejercicio moral y las obligaciones éticas que conlleva la condición de abogado, cuyo incumplimiento acarrea sanciones disciplinarias aplicadas por el órgano competente colegial para ello y que, posteriormente, pueden ser sus actos revisados por el órgano judicial respectivo. La deontología debe existir como ciencia y disciplina de estudio de los deberes éticos y morales. También es necesaria para el desarrollo de las profesiones jurídicas para alcanzar el orden y la seguridad frente a los demás miembros de una comunidad social, ya que es una necesidad para el ciudadano que se enfrenta al derecho como una garantía. Antes, erróneamente, se afirmaba que la única forma de ejercer la abogacía era teniendo conocimientos del derecho. Diferencias entre ética profesional y deontología profesional. La ética profesional es la ética aplicada, no normativa y no exigible, que propone motivaciones en la actuación profesional que se basa en la conciencia individual y que busca el bien de los individuos en el trabajo. La ética es, por lo tanto, el horizonte, la configuración del sentido y la motivación de la deontología, mientras que la deontología es la ética aplicada al campo profesional, que se concreta en normas y códigos de conducta exigibles a los profesionales, por ejemplo, los abogados. Esta normativa, los códigos deontológicos, es aprobada por el colectivo de los profesionales, donde se enumeran una serie de deberes y obligaciones mínimos para todos estos profesionales, regulando consecuencias de carácter sancionador, disciplinario. El código deontológico regula la conducta del profesional en su campo y prevé sanciones por su incumplimiento. La eficacia del código deontológico excede el fuero interno del profesional, pues ante la realización de ciertas conductas surge la sanción. Estas consecuencias son las que brindan eficacia en la prevención de la conducta profesional incorrecta, mecanismos que no posee la ética en sí misma. En síntesis, la ética profesional, por su mismo significado, modo de ser, no establece sanciones, se refiere específicamente a la conciencia individual del profesional, mientras que la deontología necesariamente establece un deber, un mínimo exigible al profesional, por lo que ella misma establece las sanciones disciplinarias que han sido decretadas por el Colegio de Abogados. Principios deontológicos. Los principios ayudan al estudio de determinada ciencia o arte, permiten conocer sus orígenes, sus fundamentos, trazan los lineamientos para una mejor comprensión de la institución que estamos analizando. La deontología posee una serie de principios, los cuales se dividen en dos tipos, los que se relacionan entre sí, los principios universales y los principios sectoriales. En los principios universales se encuentran el principio de obra según ciencia y conciencia y el principio de probidad u honestidad. Ambos de muy amplio alcance, aplicables a todas las profesiones intelectuales libres y se refieren a múltiples manifestaciones del comportamiento no técnico del profesional. Son de amplio alcance en el sentido propio de su contenido, asimismo, por las diferentes interpretaciones que puedan recibir. Deontología jurídica, principios deontológicos, principios universales, obra según ciencia y conciencia y deber de probidad u honestidad. Principios sectoriales, principio de libertad profesional, principio de independencia, principio de dignidad y decoro, principio de diligencia, principio de corrección, principio de desinterés, principio de información, principio de reserva o secreto profesional, principio de lealtad procesal, principio de colegiabilidad, principio de actualización académica. En cuanto al principio deontológico, principio universal de obra según ciencia y conciencia, se tiene que, por una parte, abarca la actuación del profesional de forma eficaz, de manera que garantice él su labor apegada estrictamente a los conocimientos abundantes y profundos sobre la ciencia del derecho.
Por otra parte, dichos conocimientos deben ir custodiados por el correcto actuar según las normas morales que rigen los comportamientos humanos. Exige al buen profesional conocer su materia y cómo aplicarla, además de ejercer de forma comprometida con los principios morales y deontológicos, haciendo un equilibrio entre ambas. Por otra parte, en cuanto al principio universal de deber de probidad u honestidad, se tiene que el principio de probidad profesional se integra en el concepto general de honestidad y tiene carácter universal para la deontología, es decir, se aplica a todas las profesiones intelectuales libres. El principio de probidad profesional, a causa de la amplitud de su contenido, se extiende a veces también a la conducta privada del profesional. Por tratarse de un principio tan extenso, resulta algunas veces no tan preciso y coincide con otros principios. Regresando al principio de actúa según ciencia y conciencia, vamos a analizar los artículos del Código Deontológico del Colegio de Abogados de Costa Rica que se relacionan con este principio universal de actuar con ciencia y conciencia. Vayamos a ellos. En el Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, encontramos el artículo 2 relacionado con este principio universal de actuar con ciencia y conciencia. Nos dice que el abogado y la abogada, como ciudadanos y como profesionales, deberán cumplir con los preceptos institucionales del Colegio de Abogados, debiendo tener la satisfacción jurídica, ética y moral del servicio prestado. Artículo 3. Como universitarios preparados y disciplinados, cultivadores de su inteligencia, tienen la obligación de actuar en el plano social, político y religioso sin más limitaciones que las impuestas por el ordenamiento jurídico, el prestigio de su profesión y su propia conciencia moral y ética. Artículo 6. Es derecho y deber del abogado y la abogada combatir por todos los medios lícitos la conducta censurable de los jueces y colegas, denunciarlas a las autoridades competentes. Ante estas acciones deberán evitar las actitudes pasivas que podrían hacerles sospechosos de complicidad, así como abstenerse de toda vejación y actuación escandalosa. Artículo 7. El abogado y la abogada procurarán situar sus relaciones profesionales y personales en el marco de seriedad, justicia, amabilidad, honorabilidad, tolerancia, comprensión, cortesía y discreción. Artículo 12. Quienes ejercen la profesión del derecho han de actualizar y profundizar sus conocimientos jurídicos constantemente. Artículo 13. Quienes ejercen la profesión del derecho deberán analizar cuidadosamente un caso antes de aceptar su dirección profesional y rechazar el que requiera un conocimiento especial que no poseen. Artículo 14. Es deber del abogado y la abogada dedicarse con diligencia y puntualidad a los asuntos de su cliente y poner en su defensa todos los esfuerzos y conocimientos con estricto apego a las normas jurídicas, morales y éticas. 18. Es prohibido al abogado y la abogada prestar sus servicios a su nombre para que, por su medio u auxilio, ejerzan la abogacía personas no autorizadas o legalmente impedidas para hacerlo. Artículo 20. El abogado y la abogada no deberán procurarse bienes o derechos que provengan de asuntos en los cuales ejerzan la dirección profesional, salvo que el ordenamiento jurídico les faculte. Artículo 46. Aceptado un asunto, ni el abogado ni la abogada deberán renunciar al mismo, salvo por una causa justificada sobreviniente que afecte su honor, dignidad, conciencia e independencia, cuando exista incumplimiento de las obligaciones materiales del cliente como tal, o cuando surja una desaveniencia insalvable. Tampoco podrán renunciar al caso si existen audiencias señaladas o gestiones notificadas que deban atender. La renuncia deberá comunicarse por escrito al cliente y a la autoridad u órgano ante quien se tramite el asunto. El abogado o abogada deberá atender el asunto al que ha renunciado y hacer todas las gestiones necesarias en patrocinio de los intereses de su ex cliente para evitarle perjuicio por un plazo de 10 días hábiles luego de presentada la renuncia al expediente, siempre y cuando no se gestione antes del vencimiento de dicho plazo bajo una nueva dirección profesional. Para fijar la sanción disciplinaria se tomará en consideración si ha habido retardo apreciable en la tramitación del negocio, si se ha originado perjuicio de otra naturaleza en daño del cliente, o si el abandono o descuido han motivado de modo evidente y sin excusa admisible la pérdida del asunto. Para que el cliente pueda acusar por la violación de este artículo, es indispensable que el abandono no sea a negligencia de su parte, no obstante haber sido requerido en ese sentido por él o la profesional. Deberá procurar el abogado o la abogada que su renuncia no sea intempestiva ni perjudicial al cliente, pudiendo reservarse las causas de su determinación. Artículo 81.
Las faltas que pueden ser sancionadas disciplinariamente se clasifican en leves, graves y muy graves. Artículo 83. Son faltas graves la infracción a las disposiciones contenidas en los artículos 14, 15, 17, 20, 21, 22, 29, 35, 38, 39, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 71. En su debido momento, analizaremos cada uno de estos artículos. B. La autenticación de una firma falsa no puesta en su presencia o la autenticación de un documento en blanco de comprobarse la falsedad de la firma autenticada o que la autenticación se hizo a sabiendas de la falsedad, se podrá agravar la sanción a imponer. C. Falsificar en todo o en parte un documento privado. D. El cobro excesivo de honorarios. En este caso, podrá la Junta Directiva imponer al abogado o abogada el extremo mínimo de la sanción establecida para las faltas graves y prevenirle que devuelva el exceso de honorarios cobrado bajo apercibimiento de que en el caso de incumplimiento se incrementará la sanción impuesta, pudiendo llegarse hasta el extremo máximo de la sanción establecida para las faltas graves. E. Recibir determinado monto o documentos por trabajo contratado y no realizarlo en todo o en parte. En este caso, la Junta Directiva podrá imponer al abogado o abogada el extremo mínimo de la sanción establecida para las faltas graves y prevenirle que devuelva la suma y o documentos que estime pertinente bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se incrementará la sanción impuesta, pudiendo llegarse hasta el extremo máximo de la sanción establecida para las faltas graves, cuando en el supuesto del artículo 56 el abogado o abogada no devuelvan del todo los documentos, expedientes o valores. Haber incurrido en falta leve 2 o más veces también es una falta grave. 85, inciso B. Por faltas graves, suspensión en el ejercicio profesional por un plazo de 3 meses hasta 3 años, así como la establecida en los incisos D y E del artículo 83. Regresamos a los principios universales. Analicemos deber de probidad u honestidad a la luz del Código Deontológico de Abogados. Principio de probidad profesional. Artículos del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho que se relacionan con este principio universal de probidad profesional u honestidad. Artículo 20. El abogado y la abogada no deberán procurarse bienes o derechos que provengan de asuntos en los cuales ejerzan la dirección profesional, salvo que el ordenamiento jurídico les faculte. 21. Es contrario a la ética y la moral profesional del abogado y la abogada toda actuación que facilite indebidamente obtención de beneficios académicos, ya sea enseñando materias jurídicas para las que no están capacitados, impartiendo un número de materias tan diversas que hagan dudar de su seriedad docente, facilitando trámites indebidos para obtener créditos académicos de cualquier naturaleza, incluyendo datos falsos en documentos que otorgan beneficios académicos o que en cualquier forma propicien el facilismo académico de modo que genere la concesión de títulos a personas que no están ética o académicamente preparadas. Artículo 26. Cuando un colegiado o colegiada opte por un puesto o nombramiento para el cual se requiera ser abogado o abogada, la información que brinde deberá ser veraz y actualizada y abstenerse de presentar atestados que induzcan a error. Artículo 7. El abogado y la abogada procurarán situar sus relaciones profesionales y personales en el marco de seriedad, justicia, amabilidad, honorabilidad, tolerancia, comprensión, cortesía y discreción. Artículo 17. El abogado y la abogada deberán actuar con corrección en el ejercicio profesional. Su conducta se ajustará al ordenamiento jurídico vigente en la sociedad costarricense, debiendo abstenerse de toda actuación inapropiada que pueda desacreditar la profesión. Su ejercicio profesional deberá ser siempre probo, leal, veraz y de buena fe. Artículo 18. Es prohibido al abogado y la abogada prestar sus servicios a su nombre para que, por su medio o auxilio, ejerzan la abogacía personas no autorizadas o legalmente impedidas para hacerlo. Artículo 32. El abogado y la abogada deberán obtener pleno conocimiento de la causa de su cliente antes de aceptarla y emitir opinión sobre ella. Artículo 33. Al emitir opinión en su ejercicio profesional, las agremiados estarán obligados a presentar con sinceridad los diversos aspectos del asunto, tanto favorables como desfavorables, después de un minucioso y serio estudio de las cuestiones de hecho y de derecho. No deberán asegurar nunca el éxito ni magnificar sus dificultades, siendo exclusivamente exponer el amparo legal de la causa y sus probabilidades razonables. Artículo 47.
El abogado y la abogada deberán emplear el más celoso cuidado en los bienes y documentos bajo su custodia en razón de su ejercicio profesional. Deberán mantenerlos separados de los propios, dar y exigir siempre recibos, conservarlos en el estado en que los reciben y no aceptar aquellos cuya custodia de su parte no sea indispensable. No deberán ejercer en forma ilegítima o injustificada el derecho de retención sobre bienes, dinero o documentos de sus clientes para el cobro de sus honorarios. Artículo 48. El abogado y la abogada deberán convenir con su cliente los honorarios y gastos para el asunto, indicando con claridad la forma de pago antes de tomar a su cargo la dirección del caso, salvo que la urgencia o complejidad de éste no lo permita en esa oportunidad. Lo anterior sin perjuicio de situaciones excepcionales que aumenten o disminuyan el cálculo inicial, siempre que no se contravenga la normativa aplicable. Para la estimación de sus honorarios, el abogado y la abogada deberán considerar los siguientes factores. 1. Las actuaciones esenciales establecidas por la ley para el desarrollo del asunto en las distintas instancias. 2. Los trabajos fuera del expediente, tales como reuniones, consultas, conferencias y otras gestiones diversas. 3. La importancia de los trabajos y la cuantía del asunto. 4. La novedad y dificultad de las cuestiones jurídicas debatidas. 5. La experiencia y especialidad del profesional. 6. La situación económico-social del cliente. 7. La estimación del tiempo por emplear en los servicios contratados. 8. El carácter de la intervención del profesional, esto es, si se trata de trabajos aislados, ocasionales o de servicios fijos y constantes. 9. La responsabilidad que se derive para el profesional de la atención del asunto. 10. El lugar de la prestación de los servicios, cuando el arancel y demás normas aplicables no lo prohíban y la naturaleza del proceso o asunto lo permitan, se podrá convenir con el cliente un aumento en la suma de los estipendios legales a través del contrato de servicios profesionales o de cuota litis. Artículo 51. Será responsable disciplinariamente el abogado y la abogada de todas las sumas recibidas por cualquier medio, tanto por él o ella, por su personal de apoyo como de las depositadas en su oficina. Artículo 52. El contrato de cuota litis deberá cumplir con los requisitos de la normativa vigente. El contrato de cuota litis deberá suscribirse en 2 originales, debiendo entregarse uno al cliente y guardar el abogado o abogada para sí el otro. El abogado y la abogada no podrán percibir más de un 50% del resultado líquido del asunto y deberán asumir gastos inherentes al mismo. Si el asunto se perdiere, no se podrá cobrar monto alguno derivado del contrato. Si el abogado o la abogada renunciaran o son separados antes de que finalice el asunto, únicamente tendrán derecho a percibir gastos y honorarios proporcionales a la labor profesional desempeñada hasta ese momento. Si la relación profesional cesare por renuncia del abogado o la abogada, el pago se realizará una vez finalizado el proceso. Si el cliente separa de su cargo al profesional, el pago correspondiente deberá realizarse en ese momento. El servicio profesional contratado mediante cuota litis comprende todas las instancias, incidentes y recursos ordinarios hasta la firmeza de la resolución final.